Una despedida apropiada. Deje que esa frase se quede unos segundos. No suena como una familia que abandonó a Nancy. Suena como una familia que ya entendió que necesita respuestas para poder llorar. El 1 de agosto, Savannah Guthrie no escribió solamente que quería que su madre regresara. Escribió que quería saber qué le había pasado para darle la dignidad de una despedida apropiada. Esa diferencia es pequeña en palabras y enorme en una familia. Nancy, de 84 años, desapareció de su casa cerca de Tucson el 1 de febrero. La noche anterior había estado con su familia en una cena y una noche de juegos. El caso llegó a 6 meses sin arrestos anunciados. En los primeros meses, el lenguaje público tenía otra dirección: traerla a casa. Esa frase, mira hacia el futuro. La nueva frase, mira hacia una verdad que puede doler más: descubrir qué ocurrió. Los psicólogos que estudian el duelo reconocen ese cambio. A veces una familia comienza a llorar antes de tener un cuerpo o una confirmación final. No significa que haya dejado de esperar. Significa que la espera ya tiene un peso distinto. Savannah escribió que alguien la sacó de su cama en la oscuridad. Habló de cada momento, cada respiración y cada latido vividos con agonía. Después nombró la necesidad de saber. No fue una palabra accidental en un texto tan revisado. También cambió la forma de pedir ayuda. Ya no fue solo: ayúdennos a traerla de vuelta. Fue: alguien sabe algo. Alguien sospecha algo. Alguien reconoce la escritura de las notas de demanda. Las autoridades habían publicado el 31 de julio 2 notas atribuidas a quienes decían tener a Nancy. Una pedía $4 millones en Bitcoin. La otra afirmaba que ella había muerto. Los investigadores dijeron que buscaban a alguien que reconociera el estilo lingüístico. La información pública no prueba quién escribió esas notas. Tampoco prueba que cada línea sea verdadera. Pero sí explica por qué Savannah cambió el objetivo de su mensaje. Ahora le habla a quien vio algo, oyó algo o reconoce la manera de escribir. El texto menciona a Cam y Christine, Annie y Tommy, Mike y me. No es una lista para decorar una publicación. Es el mapa de las personas que están viviendo el mismo vacío desde diferentes casas y diferentes responsabilidades. Cuando una familia está en ruinas, alguien tiene que mantenerla unida. La lista nos deja ver que Savannah no está hablando únicamente como presentadora de televisión. Está hablando como una hija que enumera a los suyos para no dejar a nadie fuera. Luego llega la línea más práctica. Usted puede hacerlo de manera anónima. Esa frase entiende algo sobre el miedo. Una persona puede saber quién escribió, quién escuchó una conversación o quién cambió de conducta, pero temer ser reconocida. La palabra anónimo convierte el mensaje en una negociación. No exige valentía pública. Ofrece una salida. Dinero, privacidad y la posibilidad de hacer lo correcto aparecen juntos en pocas líneas. Eso no confirma que la familia sospeche de una persona específica. Sería irresponsable decirlo. Lo que sí muestra es una apelación dirigida a alguien que podría estar cerca del secreto, no solo a un extraño que vio una fotografía en televisión. El caso tiene detalles concretos. La cámara del timbre se desconectó cerca de la 1:47 de la madrugada. Alrededor de las 2:15, alguien fue detectado afuera. La conexión del marcapasos con el teléfono se perdió cerca de las 2:28 o 2:30. La familia esperaba que Nancy llegara a la casa de una amiga para transmitir un servicio religioso. No llegó. Después de las 12 del día, los agentes llegaron a la vivienda tras la llamada de la familia. Los investigadores también dijeron que 2 videos recuperados de la cámara podrían corresponder a días distintos. Eso importa, porque la persona en las imágenes pudo haber tomado pasos para prepararse antes de la noche del 31 de enero al 1 de febrero. Prepararse no equivale a saber quién fue. Es una descripción de conducta, no una identificación. La investigación sigue buscando qué significan esos movimientos y qué relación tienen con la desaparición.
Para los adultos que han cuidado a un padre, una madre o un abuelo, la parte más dura no es solo la ausencia, es no saber qué historia contar. Se espera una llamada, se prepara una habitación, se enciende una vela, se organiza un funeral. Una familia puede vivir en dos tiempos. En uno, todavía imagina a Nancy con vida. En otro, intenta proteger su memoria y pedir una respuesta digna. El mensaje de Savannah sostiene los dos tiempos al mismo tiempo. Por eso, la frase de la despedida apropiada golpea tan fuerte. No dice que la esperanza murió. Dice que la dignidad de Nancy no puede depender de que el silencio continúe. El mensaje también pide oraciones y bondad. Advierte que quien sigue la historia solo por entretenimiento o beneficio no está del lado de Nancy. Es una frontera clara entre informar y convertir el dolor en espectáculo. No hace falta inventar una conspiración para entender el cambio. Basta escuchar las palabras. Al principio, la familia pedía que una persona regresara. Ahora pide que una verdad salga a la luz. El 1 de agosto, Savannah terminó diciendo que nunca dejarían de buscar respuestas ni de buscar la luz. Después de 6 meses, esa luz no es una promesa de final feliz, es la posibilidad de que alguien hable. Si una persona reconoce la escritura, puede aportar esa información. Si alguien notó algo raro, puede reportarlo. Las autoridades ofrecieron recompensas y una vía anónima. El paso no necesita una cámara ni un nombre en las noticias. Y aquí está el detalle que muchos adultos entienden mejor que nadie. Una despedida no borra el amor. A veces es la forma de darle un lugar al amor cuando la incertidumbre ya ocupó toda la casa. Nancy todavía no ha sido encontrada. No existe una confirmación pública que permita contar más de lo que se sabe. La familia sigue esperando respuestas y las autoridades dicen que el caso continúa activo. Pero el lenguaje de Savannah ya se movió. Pasó de una puerta que debía abrirse a una verdad que debe aparecer. Pasó del regreso imaginado a la pregunta que nadie puede seguir evitando. ¿Qué le pasó a Nancy? Una proper goodbye, una despedida apropiada. En español suena suave. En esta historia es una frase devastadora porque reconoce que una familia puede estar preparándose para despedirse sin tener un cuerpo, sin tener una tumba y sin tener todavía toda la verdad. Una despedida apropiada. Deje que esa frase se quede unos segundos. No suena como una familia que abandonó a Nancy. Suena como una familia que ya entendió que necesita respuestas para poder llorar. El 1 de agosto, Savannah Guthrie no escribió solamente que quería que su madre regresara. Escribió que quería saber qué le había pasado para darle la dignidad de una despedida apropiada. Esa diferencia es pequeña en palabras y enorme en una familia. Nancy, de 84 años, desapareció de su casa cerca de Tucson el 1 de febrero. La noche anterior había estado con su familia en una cena y una noche de juegos. El caso llegó a 6 meses sin arrestos anunciados. En los primeros meses, el lenguaje público tenía otra dirección: traerla a casa. Esa frase mira hacia el futuro. La nueva frase mira hacia una verdad que puede doler más: descubrir qué ocurrió. Los psicólogos que estudian el duelo reconocen ese cambio. A veces, una familia comienza a llorar antes de tener un cuerpo o una confirmación final. No significa que haya dejado de esperar, significa que la espera ya tiene un peso distinto. Savannah escribió que alguien la sacó de su cama en la oscuridad. Habló de cada momento, cada respiración y cada latido vividos con agonía. Después nombró la necesidad de saber. No fue una palabra accidental en un texto tan revisado. También cambió la forma de pedir ayuda. Ya no fue solo: ayúdennos a traerla de vuelta. Fue: alguien sabe algo, alguien sospecha algo, alguien reconoce la escritura de las notas de demanda. Cuando una investigación dura meses, la audiencia se acostumbra a los nombres y pierde de vista a la persona. Nancy tenía rutinas, relaciones y una vida que no empezó la noche de su desaparición. La historia debe volver a esa humanidad. Una pista puede ser importante sin ser concluyente.
puede orientar a los investigadores, abrir una comparación o descartar una idea. El valor de una pista aparece cuando se verifica, no cuando se repite muchas veces en Internet. Piense en lo que significa este dato para una familia adulta. Cuando una persona falta, cada detalle cotidiano se vuelve una pregunta. El teléfono, la puerta, el horario y la última conversación adquieren un peso que antes no tenían. La responsabilidad de contar esta historia exige no adelantar respuestas. Los reportes consultados describen alegaciones, declaraciones oficiales y líneas de investigación. Ninguna de esas categorías debe mezclarse como si fuera una condena. El público puede ayudar sin jugar a ser juez. Si reconoce una imagen, una escritura o un movimiento, debe enviarlo por los canales oficiales. Compartir acusaciones sin pruebas puede dañar a otra familia y también puede confundir la búsqueda. La parte nueva de este capítulo no está en repetir que Nancy desapareció. Está en mirar qué cambió después: el lenguaje de la familia, el reloj de la cámara, la presión sobre la oficina o el costo de una sospecha pública. Cuando una investigación dura meses, la audiencia se acostumbra a los nombres y pierde de vista a la persona. Nancy tenía rutinas, relaciones y una vida que no empezó la noche de su desaparición. La historia debe volver a esa humanidad. Una pista puede ser importante sin ser concluyente. Puede orientar a los investigadores, abrir una comparación o descartar una idea. El valor de una pista aparece cuando se verifica, no cuando se repite muchas veces en Internet. Piense en lo que significa este dato para una familia adulta. Cuando una persona falta, cada detalle cotidiano se vuelve una pregunta. El teléfono, la puerta, el horario y la última conversación adquieren un peso que antes no tenían. La responsabilidad de contar esta historia exige no adelantar respuestas. Los reportes consultados describen alegaciones, declaraciones oficiales y líneas de investigación. Ninguna de esas categorías debe mezclarse como si fuera una condena. El público puede ayudar sin jugar a ser juez. Si reconoce una imagen, una escritura o un movimiento, debe enviarlo por los canales oficiales. Compartir acusaciones sin pruebas puede dañar a otra familia y también puede confundir la búsqueda. La parte nueva de este capítulo no está en repetir que Nancy desapareció. Está en mirar qué cambió después: el lenguaje de la familia, el reloj de la cámara, la presión sobre la oficina o el costo de una sospecha pública. Cuando una investigación dura meses, la audiencia se acostumbra a los nombres y pierde de vista a la persona. Nancy tenía rutinas, relaciones y una vida que no empezó la noche de su desaparición. La historia debe volver a esa humanidad. Una pista puede ser importante sin ser concluyente. Puede orientar a los investigadores, abrir una comparación o descartar una idea. El valor de una pista aparece cuando se verifica, no cuando se repite muchas veces en Internet. Piense en lo que significa este dato para una familia adulta. Cuando una persona falta, cada detalle cotidiano se vuelve una pregunta. El teléfono, la puerta, el horario y la última conversación adquieren un peso que antes no tenían. La responsabilidad de contar esta historia exige no adelantar respuestas. Los reportes consultados describen alegaciones, declaraciones oficiales y líneas de investigación. Ninguna de esas categorías debe mezclarse como si fuera una condena. El público puede ayudar sin jugar a ser juez. Si reconoce una imagen, una escritura o un movimiento, debe enviarlo por los canales oficiales. Compartir acusaciones sin pruebas puede dañar a otra familia y también puede confundir la búsqueda. La parte nueva de este capítulo no está en repetir que Nancy desapareció. Está en mirar qué cambió después: el lenguaje de la familia, el reloj de la cámara, la presión sobre la oficina o el costo de una sospecha pública. Cuando una investigación dura meses, la audiencia se acostumbra a los nombres y pierde de vista a la persona. Nancy tenía rutinas, relaciones y una vida que no empezó la noche de su desaparición. La historia debe volver a esa humanidad. Una pista puede ser importante sin ser concluyente. Puede orientar a los investigadores, abrir una comparación o descartar una idea.
El valor de una pista aparece cuando se verifica, no cuando se repite muchas veces en Internet. Piense en lo que significa este dato para una familia adulta. Cuando una persona falta, cada detalle cotidiano se vuelve una pregunta. El teléfono, la puerta, el horario y la última conversación adquieren un peso que antes no tenían. La responsabilidad de contar esta historia exige no adelantar respuestas. Los reportes consultados describen alegaciones, declaraciones oficiales y líneas de investigación. Ninguna de esas categorías debe mezclarse como si fuera una condena. El público puede ayudar sin jugar a ser juez. Si reconoce una imagen, una escritura o un movimiento, debe enviarlo por los canales oficiales. Compartir acusaciones sin pruebas puede dañar a otra familia y también puede confundir la búsqueda. La parte nueva de este capítulo no está en repetir que Nancy desapareció. Está en mirar qué cambió después: el lenguaje de la familia, el reloj de la cámara, la presión sobre la oficina o el costo de una sospecha pública. Cuando una investigación dura meses, la audiencia se acostumbra a los nombres y pierde de vista a la persona. Nancy tenía rutinas, relaciones y una vida que no empezó la noche de su desaparición. La historia de Bebol